Joaquín, la oportunidad que nos das de estar aquí. Te agradezco, Eficio, también que desde el viejo continente también estás reuniéndote con nosotros. Muchísimas gracias. Sé que dejándolo todo, todos hemos estado aquí y tenemos esta oportunidad de compartir con los demás. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que se haga simplemente lo que tiene que ser, que sea su voluntad, se haga todo lo que se tenga que hacer, ¿ya? Vamos a iniciar con la oración al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que es la escuela y el secretariado. Y tenemos a Joaquín, un cursillista. Él está, bueno, pues ya nos va a explicar de dónde es, desde España. Y te agradezco mucho, Joaquín. Tú has venido ya madrugando las reuniones nuestras y te agradezco mucho también por ese esfuerzo. A mí realmente sí me has dado un ejemplo de vida, porque a veces cuando yo veo y digo, no, es muy tarde para mí o muy temprano, no he hecho ese esfuerzo por hacerlo, y cuando yo he visto que tú te unes a nuestra escuela, me llena mucho de alegría saber que no importa la edad, siempre se está interesado en el Señor, y eso me ha gustado mucho. Así que te agradezco mucho, te doy la palabra. Pues les recomiendo a los demás que pongamos nuestros micrófonos en silencio. Como ya saben, al final se hacen las preguntas. Y Joaquín, bienvenido. Muchísimas gracias. Vale, pues buenas tardes a todos, buenas noches aquí. Y bueno, como ha dicho Verónica, es un gozo encontrarnos tan distantes y tan cercanos para compartir nuestra fe en esta escuela de Ambato. Y sobre todo, gracias Verónica por posibilitar este horario más normal para nosotros. Gracias. Hoy vamos a compartir el tema de la escuela de dirigentes y del secretariado. Como que no nos conocemos, nací y vivo en Lloret de Mar, de la diócesis de Girona, en el noreste de España, a orillas del Mediterráneo, a 80 kilómetros al norte de Barcelona. Para situarnos un poco de a lo que Cristo ha hecho por mí, viví un cursillo a los 24 años, aún soltero y sin compromiso, y allí descubrí a Cristo vivo, al que el tercer día acepté seguir, y también a una iglesia que ya conocía, pero que en el cursillo me convenció. A partir de ahí, como tantos que le dijimos acepto, el Señor ha ido conquistando áreas de mi personalidad y todavía lo sigue haciendo. Después, con Teresa, mi esposa, enamorados, proyectamos el matrimonio cristiano con los deseos de formar una familia numerosa. El Señor nos bendijo. Faltan 3 minutos para las 3. No te estoy escuchando, creo que se muteó tu micrófono. Joaquín, no te estoy escuchando, creo que estaba muteado silencié a todos y no te escucho, no te escucho. No sé qué pasó. Ay, sí, pero perfecto. Lo que pasa es que silencié a todos y se me silenciaste. Pero desde el comienzo no me... Sigue nomás. ¿Del comienzo ya oísteis? Ah, vale. Sí, no, todo está. Bueno, pues entonces comentaba que hemos tenido 8 hijos, 4 niños y 4 hijos y 4 hijas, de los cuales la primera, Maite, está en el cielo, y el resto ya están casados, más 15 nietos y nietas, que ya sabéis que son la alegría de las abuelas,
y de los abuelos. Estamos todos unidos y comunicados y también no están entre ellos. Siempre estuve en el mundo de la empresa y en este área de mi trabajo, el cursillo, también me produjo un cambio. En aquel tercer día cambié el chip de lo importante era hacer dinero por lo importante es servir. Hoy, jubilado del trabajo, comparto íntimamente con Teresa la última etapa de mi camino. Pero tengo que decir a los 83 años que todo lo que me propuso Cristo en el cursillo, todo ha sido verdad. Puede que yo haya tenido errores, que haya tenido limitaciones, pero Él siempre ha estado. Ha sido el amigo fiel del que uno se puede fiar. Todo ha sido verdad. No creáis que no me sienta pecador. Al comienzo de cada Eucaristía lo reconozco y el Señor lo sabe. A los pocos meses de haber hecho mi cursillo, en 1962, el padre José María Pujadas, conciliario del movimiento en Girona, me invitó a formar parte de la Escuela de Dirigentes. La escuela se celebraba una vez al mes en la capital de la provincia, en Girona, donde acudíamos dirigentes de poblaciones situadas en un radio de 60 kilómetros. Compartíamos vehículos, nos recogíamos en puntos diversos y terminada la escuela, volvíamos a la inversa. Algún dirigente que solo podía venir en tren se quedaba a dormir en casa de otro para regresar a su casa al día siguiente. La escuela era mixta, personas de una gran personalidad humana y profesional, empleados, abogados, pescadores, artesanos, algún militar, recuerdo, comerciantes, mecánicos, profesores, profesoras, amas de casa, médicos, industriales. Y me encontré en que yo era el más joven de la escuela. Qué alegría teníamos cada vez que nos encontrábamos. Todos sentíamos un santo real miedo al cursillo. Sería por considerarlo cosa de Dios, sin sentirnos a la altura de tal aventura a la que nos había invitado a participar el Señor. Luego me enteré de que este santo miedo es la asignatura clave de la escuela. Lo más importante que recuerdo es la amistad. ¿Qué amistad? Es lo que sobresale, lo que sobresalía, lo que motivaba junto al Señor y lo que todavía recuerdo tan fuerte. No la puedo describir. Era amistad humana y sobrenatural. En el ambiente flotaba entre nosotros el ideal que nos impulsaba, la gracia vivida y comunicada, al compás de un mismo espíritu y un mismo criterio. Vivíamos el testimonio, la entrega, la cercanía del reino. Creíamos que podíamos cambiar el mundo y algo cambió. Es la historia de la salvación. Era una escuela más bien vivencial que de formación, exigente. Mejor dicho, el conciliario director espiritual era santamente exigente. Exigencia que se manifestaba en su misión propia sacerdotal, orientador e impulsor de la gracia que debíamos vivir y comunicar. No le recuerdo intervenir, al menos directamente, en la misión propia del seglar. Sí que alguna vez había ido a Mallorca, él, porque nos comentó el encuentro con Eduardo Bonín y algunos de los comentarios de Eduardo a sus preguntas. Eso sí, no toleraba otro protagonista que el Señor, nunca el señorito. Por Cristo nos exigía siempre más, más y más. Y un detalle, el obispo de entonces, el doctor Cartañá, que se había interesado especialmente para que se iniciaran los cursillos en Girona, exclamó: los cursillos han sido la alegría de mi vejez. Hablo de los años 60. La escuela empezaba a las 9 de la noche y debía terminar a las 12 de la noche, pero siempre terminaba de madrugada. El rector de la escuela iniciaba con la invocación al Espíritu Santo y dirigía los actos.
¿Qué acierto tuvo Eduardo Bonín al empezar y acabar todos los actos de cursillos con la invocación al Espíritu Santo? Los temas a tratar estaban siempre relacionados con cursillos y versaban, por ejemplo, sobre las personas de nuestro tiempo, comprometidos con el mundo, ser santos, ser apóstoles, sin que ningún tema se valorara superior a otro. Se valoraba la vivencia en su conjunto. Alguna vez venían visitantes que nos exponían un tema, preferentemente de cursillos. Recuerdo la presencia de Eduardo Bonín 2 veces, Francisco Forteza, Ramón Armengol, Damián Vidal y otros. La escuela no es para los rollos, sino para las ultreías. Pero en aquel tiempo, a través de los rollos, entrábamos en la mentalidad. Pensad que nadie nos habló de la palabra mentalidad, pero la vivíamos. No teníamos ni vertebración de ideas, ni el cómo y el por qué, ni ideas fundamentales, ni la numerosa literatura existente en la actualidad. Pero os aseguro que esta mentalidad que ahora decimos del carisma fundacional la vivíamos. Se hacían reuniones de grupo entre dirigentes, que era fenomenal, aumentaba la amistad. Los grupos, sin señalarlos, que teníamos en nuestra ubicación. Uno de los grupos era el equipo del próximo cursillo. También hacíamos secciones en las que se trataban los rollos del cursillo, distribuyéndonos según el rollo que teníamos en preparación. A veces se señalaba a un rollista para que recitara su rollo, como si fuera en el cursillo, en cuyo caso se hacía en la sala del plenario con asistencia de todos. Recuerdo que los comentarios que surgían después del rollo eran muy críticos y de pocas alabanzas. Había un espacio que llamábamos ruptura de unos 30 minutos para poder ir a tomar un café en un bar justo al lado de la casa donde celebrábamos la escuela. Recuerdo muy bien como un momento de encuentro personal y de hablar de cosas específicas con alguno. En la época del Concilio Vaticano II, un dirigente nos presentaba los documentos que se iban aprobando en Roma, despertando tal hambre de los que a veces, al llegar de madrugada a casa, todavía nos quedaba el interés en devorar su lectura. Había un espacio de puesta en común en el que se informaba de las ultreías. El rector del último cursillo informaba del mismo. Se anunciaba el rector y dirigentes del próximo cursillo. Se hablaba del precursillo, de la intendencia espiritual tan importante. Y se compartían las noticias de toda la diócesis relacionadas con el movimiento de cursillos. Cerraba la escuela del conciliario de una capacidad humana y apostólica extraordinarias. Es lógico que como que la celebrábamos una vez al mes y acudíamos de poblaciones tan distantes, fuera densa y aprovechada. Al final dábamos la acción de gracias. Algunas veces íbamos a la capilla del Sagrado Corazón, cercana a la escuela, para hacer la visita al Señor y dar la acción de gracias allí. Cuando podía, el conciliario celebraba la Eucaristía. Como podéis suponer, salíamos bien de madrugada. Voy a comentar alguna anécdota para dar a entender la motivación y el entusiasmo con que vivíamos la escuela. Un día, al salir de Lloret, mi población, saliendo en coche con 3 amigos más, empezamos a ver delante del coche, esparcidos por la carretera, billetes, o sea, moneda, dinero. Íbamos los 4, Bedil, José, Manuel y yo, cuando uno exclamó: esta vez hasta el Señor nos paga la gasolina. A veces, en invierno, saliendo de la escuela, ya os digo que a veces podía ser la 1, a las 2 de la madrugada, encontrábamos el parabrisas del coche con una escarcha muy pegada y necesitábamos algún objeto duro para poderla quitar del parabrisas, el hielo, la escarcha helada, y poder iniciar el regreso. Una vez recuerdo que había niebla en la carretera
que uno de nosotros tuvo que ir caminando delante del coche para indicar el camino al conductor. También recuerdo una vez que volviendo de la escuela con un amigo, Medín, nos despertamos parados al borde de la carretera delante de la ermita de la Virgen de las Alegrías. Habíamos pasado por las colinas que debíamos cruzar para llegar a Lloret y ninguno de los dos nos acordamos cómo las habíamos cruzado. También tengo que mencionar agradecido cuando alguna vez, desanimado, me llamó un amigo con el que compartíamos viaje y gracias a él y al encuentro con los amigos de la escuela, el Señor me recobraba los ánimos. Recuerdo que un día empezábamos un cursillo, no es propio de la escuela, pero sí que vivíamos este clima y este entusiasmo de la escuela. Y nos habíamos convocado el equipo en Girona. Salimos para el punto de encuentro, que era a unos 40 kilómetros de Gerona, con retraso. Además, la carretera estaba nevada. Nosotros íbamos rezando el rosario y a veces el coche iba de lado a lado de la carretera. Alguno gritó, "Nos vamos a matar". Y alguno contestó, ¿cómo nos vamos a matar si tenemos que empezar el cursillo? Luego, precisamente en este cursillo, lo recuerdo también con mucho gozo, ¿no? Porque superamos los 40, entre el equipo, los 40 asistentes, y no había habitación para nosotros, para el equipo. Entonces tuvimos que dormir en la sala de rollos, pero como que era una habitación pequeña, había una estufa de butano, entonces no podíamos cerrar la puerta para no intoxicarnos ni la ventana pequeña que había, entonces no pudimos dormir. La noche siguiente del cursillo pudimos dormir en el comedor, encima de las mesas de la comida, ¿no? De comer. Pero allí había un hogar de leña y entonces ya tuvimos el confort de este calorcito y podíamos dormir. Pero os comento esto porque este entusiasmo y esta vivencia nos servía para la vida. Si no nos hubiera servido para la vida, nuestra reacción sería diferente. Lo vivíamos para el reino, ni lo notábamos. Nuestro Dios es Dios de la vida. Recuerdo un día de esta semana que estaba oyendo un comentario de Eduardo que comentaba el viaje que hicieron, la peregrinación a Santiago, cuando en una de las etapas iban en tren, entonces les seguía el camión de los alimentos y comenta a Eduardo que él tuvo que ir de vagón en vagón para avisar que el día no había comida, aquel día no comerían. Pero lo fantástico que yo encuentro es el gozo con que recibieron, iban 600, la mayoría de los peregrinos eran cursillistas. Entonces, con la alegría que recibieron esta noticia, supongo que era por este entusiasmo y de poder hacer lo que fuera necesario para el Señor. Hace unos 30 años empecé a asistir a la Ultralla de Barcelona, que la hacen ahí también una vez al mes. Y más o menos es parecido, no tan densa quizá como la de Gerona, pero sí en el clima de amistad que vivimos. Después de la invocación al Espíritu Santo, un dirigente da uno de los rollos seglares del cursillo, cuyo esquema se ha enviado previamente. Se sigue con reuniones de grupo para comentarlo y luego se aportan al pleno los principales comentarios relacionados con el rollo. También se destina un tiempo a noticias del movimiento, a informar de las diferentes ultrallas, se informa del último cursillo, de los planes para los próximos, y luego también una vez al año, a principio de curso, hacemos una convivencia de fin de semana y al final de la escuela, con la acción de gracias, se hace una plegaria comunitaria muy centrada en la acción apostólica que nos une. Una vez me invitaron a asistir a la Escuela de Mallorca, donde era semanal. Y creo recordar que después de la invocación al Espíritu Santo, el sacerdote hacía una meditación, luego un dirigente presentaba uno de los rollos seglares,
seguía la formación de grupos para comentar la meditación y el rollo seglar, y luego los comentarios se aportaban al plenario por un portavoz de cada grupo. De esta escuela recuerdo la presencia de Eduardo sentado entre todos en silencio, escuchando y aportando, conviviéndola con su actitud de aprendiz de cristiano. Después todos fuimos a una capilla cercana a hacer la visita al Señor y a dar la acción de gracias. Mis palabras sobre la escuela han procedido de lo que he vivido. Hay otros que seguro lo pueden explicitar mejor que yo, pero no como cada uno la ha vivido. Pienso que si nos presentaran un buffet de manjares y no tuviéramos hambre, ¿de qué nos sirve? Lo importante es tener hambre, hambre de vivir, hambre de Dios. Se ha dicho que en cualquier diócesis del mundo el movimiento de cursillos será lo que sea la escuela, y esto es muy importante. La finalidad de la escuela es la propia del movimiento de cursillos, y la finalidad del movimiento de cursillos es la misma que la de la Iglesia. Y en criterios de eficacia los resultados son diferentes según se tenga en cuenta o no la mentalidad fundacional de cursillos. Y esta es la cuestión, porque los perjudicados son las personas de nuestra sociedad a las que tiene que llegar la gran noticia de que cada persona es amada por Dios, y les podría llegar por el movimiento de cursillos. Ya que el movimiento de cursillos puede ser un instrumento para tal fin, al estilo de colores, roguemos al Señor para que nos dé una mano en estas ansias tan señaladas de ser eficaces en las viñas de su reino. Y como que voy terminando, o sea, antes del rollo del secretariado, os quiero comentar que hemos preparado un documento que se llama La Escuela según Eduardo Bonín. Entonces, es un documento en el cual hay 6 vídeos, o sea, y sus respectivos enlaces, y por lo tanto, escuchando a Eduardo Bonín, escucharéis mejores palabras y mucho más importantes de lo que haya podido decir. Tengamos en cuenta que este documento, al haber estos enlaces activados, es en PDF y solo se puede abrir por un PC, por un móvil o por una tablet. Y la segunda parte de esta charla es hablar del secretariado, un poco del secretariado de cursillos. El secretariado está formado, como sabéis, por un presidente que nombra el obispo de la diócesis a propuesta de la Escuela de Cursillos por un periodo determinado renovable. El conciliario también es nombrado por el obispo. El resto de miembros del secretariado es escogido de entre los dirigentes de la escuela y suelen ser nombrados por un periodo igual, renovables por mitades, a fin de dar continuidad a las acciones emprendidas. Los demás sacerdotes que desean servir al movimiento de cursillos reciben el nombre de viceconciliarios. El secretariado obedece a la necesidad de disponer de una mínima organización, criterio que rige para todos los actos del movimiento, y en todo caso, siempre como un órgano de servicio y nunca como una torre de mando. El secretariado, como el propio movimiento de cursillos, no existe para sí mismo, sino para los demás. El presidente es el enlace con la jerarquía y suele visitar al obispo periódicamente para informarle de la marcha de los cursillos en la diócesis. La misión del secretariado es conjuntar las ultreas, la escuela y demás actos del cursillo. En sus reuniones, los miembros del secretariado tratan de los próximos cursillos, del nombramiento del rector del cursillo, pueden nombrar los dirigentes del cursillo de acuerdo con el rector, tratan de la escuela por la importancia que tiene para el movimiento, de las ultreas, el precursillo, el poscursillo, la administración y todo lo relativo al movimiento de cursillos. Es importante que toda la información referente al movimiento circule entre ellos con toda naturalidad, entre ellos
y los miembros de la escuela, o sea, de los miembros de la escuela al secretariado y viceversa, porque son comunes la finalidad y el objetivo. Además, habrá miembros del secretariado que tendrán sus amigos de grupo estable en la escuela y en la propia comunidad de cursillistas. De manera que el importante servicio que presta el secretariado es, en muchos casos, casi imperceptible. Y ya cerca de finalizar, quería dar una mirada a las llamadas actualizaciones. Si echamos un vistazo a la realidad y a las actualizaciones hechas a lo largo de los años en el movimiento de cursillos, modificando incluso en gran medida el método, podemos preguntarnos, cuando los secretariados diocesanos o nacionales han decidido las modificaciones del método que conocemos, ¿sabían lo que hacían? ¿Con qué criterio las hacían? ¿Conocían realmente la mentalidad original del movimiento de cursillos? ¿La que inspiró el Espíritu Santo? Cuando decidieron tales modificaciones, ¿tuvieron en cuenta lo esencial, lo importante y lo accidental de la mentalidad original? A la vista está, ¿en qué han convertido el movimiento de cursillos en muchos sitios? ¿No será en la panoplia del rollo de estudio, que no pincha ni corta? ¿Dónde ha ido a parar la efectividad de su esencia y finalidad? Es evidente que algunas de las adaptaciones fueron para adaptar el método a los problemas cuando se podían haber adaptado los problemas al método. Un párrafo del rollo del secretariado pronunciado por Loren Marian en el cursillo de cursillos de 2013, cuando era presidente del secretariado de Mallorca, dice: es muy fácil decir vamos a cambiar el método porque no está al día. No, perdona. Es que a lo mejor eres tú que no estás al día, porque si yo estoy al día, yo puedo decir con palabras de hoy el ideal, y puedo decir con palabras de hoy que Cristo te ama, y puedo decir con palabras de hoy todo lo que está previsto en el método. Lo que pasa es que a lo mejor aquel que dice que hay que actualizar todo porque esto corresponde a otros tiempos, es que él no se ha ido poniendo al día y no está a los tiempos de hoy, porque os aseguro que si estamos todos a los tiempos de hoy, se puede dar el mensaje de hace 70 años con palabras de hoy. Esto no es problema. Para finalizar, no tengamos miedo cuando recibimos la invitación de formar parte del secretariado, aunque es indudablemente un reto. Los dirigentes que han servido en el secretariado coinciden, después de reflexionar, desde la humildad, que ante este reto la mejor garantía es confiar en el Señor, que Él es el amo, es el dueño de la empresa, que los cursillos están en sus manos, están en buenas manos, y que por encima de todas las circunstancias que tengamos que discernir y decidir, está la acción del Espíritu Santo. Hagamos como si todo dependiera de nosotros y confiar como si todo dependiera de Dios. No será que la semilla evangélica no sea omnipotente. Y demos gracias a Dios porque todavía nos queda una referencia. La referencia es Eduardo Bornín Aguiló. Y la referencia es Mallorca. Gracias a Dios. Al finalizar el rollo, ponemos también a disposición, igual que el otro documento de las palabras de Eduardo, dos documentos transcritos del libro Vertebración de Ideas. Uno es la escuela y otro es el secretariado diocesano. Estos tres documentos están colgados, por una parte, en el blog Foro de Cristianía. Creo que Verónica podrá pasar la dirección de enlace. Y luego creo también, y ya en todo caso que lo confirme, que también están en el blog o en la web del Movimiento de Cursillos de Ambato. Por lo tanto, gracias por el encuentro. Es un gozo. Un abrazo a todos y de colores. De colores, muchas gracias, Joaquín.
Osvaldo, Colores. de colores. De colores. Sí, muchísimas gracias. Muy lindo tu rollo. Te agradecemos mucho tus palabras llenas de sabiduría, de ánimo, de muy claro. Te agradezco infinitamente. Bueno, este es el blog de Joaquín. Aquí ustedes van a encontrar varias cosas. Hay mucho por leer, mucho que aprender, muchas cosas que vale la pena que vayamos leyendo, escuchando, mirando. Yo lo he leído en la medida en la que el tiempo me ha dado. Está su contacto que podemos escribirle. Se fue. Bueno. No sé. ¿Me oyes, Verónica? Estoy escuchando. Estos documentos están en la página 8. Sí, déjame, ya me salí, no sé qué pasó. Ya, aquí, vamos. Listo. Más abajo. Ahí antes, ya lo has pasado. Arriba, más arriba. Ahí. Aquí. Aportación. Esto es algo que Joaquín con mucho amor y mucho cariño nos ha querido compartir para todos los dirigentes, no solamente de Ambato, sino de todos los que deseen entrar, mirar, leer. Yo te agradezco mucho porque, bueno, nosotros tenemos otro esquema de escuela y otro esquema de secretariado, ¿no? Como tú decías, nunca se debería pensar que es una torre de mando, pero a veces, claro, la falta de conocimiento y la falta de saber de dónde viene todo, para qué estuvo propuesta, como tú lo decías, o sea, cuál fue el origen, no tanto el origen de saber de dónde inició, sino el objetivo propuesto desde el Espíritu Santo a los demás para que se pueda hacer, ¿no? Entonces, vale la pena que lo leamos, que nos podamos instruir un poquito más, porque yo siempre digo que quien puede leer conoce un poco más allá de la verdad. Y esta verdad es Cristo, simplemente, que nos ha dado esta alegría de poder estar hoy reunidos. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algo que quisiera aportar, alguna experiencia de ustedes dentro de escuela y de secretariado. Me encantaría poderles escuchar, poder compartir, para poder conversar entre todos. A ver, si gustan, por favor, pueden abrir sus micrófonos y pueden abrir directamente desde sus computadoras o celulares. No los veo. ¿Puedo, Vero? Sí, Osvaldo, ¿cómo estás? Lindo. Hola, Joaquín. Llegué un poco deprisa porque estaba fuera de tiempo. No, solamente aportar que creo, por lo menos en nuestra experiencia acá en Argentina y en general por todo lo que conozco de América, más que nada, que con respecto a la escuela, es siempre una gran incógnita porque, tal como decía Joaquín, queriendo ayornarse, hemos ido cambiando el concepto de escuela. Es decir, en realidad la escuela, creo que en el concepto fundacional, son aquellos seguidores de una mentalidad, al mismo estilo que una escuela de arte, una escuela de literatura, una escuela de psicología. En cambio acá se la tomó como una escuela de formación únicamente. Y eso nos llevó a tener, a querer introducir teología o doctrina, y también no tuvimos en cuenta de que hace dificultoso una escuela de esas características, porque imagínate, yo llevo 40 años en el movimiento, si en los 40 años me quieren, es decir, llega a este difícil que puede interesar.
Yo creo que sigue siendo una gran incógnita cómo organizar las escuelas. Lo que habría que comenzar, lo digo para mí, para mi diócesis, y hoy lo charlaba con uno de los diáconos de acá de Bahía Blanca, habría que comenzar por cambiar el eje. Es decir, si bien la escuela es muy importante, Hola, buenas tardes. habría que tener la estrella semanal, que acá la hemos perdido en la mayoría de los lugares, y que la escuela se reúna de vez en cuando con el mínimo de dirigentes necesario. Entonces ahí se equilibrarían más los platillos. Eso es mi opinión con respecto a la escuela, y tampoco tengo la gran receta. Voy a esperar con mucho gusto, aunque he leído bastante, pero seguro que esa aportación que nos ofreció Joaquín nos va a servir mucho para poder desandar el camino. Con respecto a secretariados, acá en general los diocesanos estuvieron más o menos en esa mística, ese espíritu que dijo Joaquín, de grupos pequeños, con renovación. No ha sido tan difícil esto. Y los nacionales, bueno, que Dios los tenga en la gloria y que sepan perdonarnos, porque en realidad jamás fueron capaces de asumir la seglaridad en su totalidad. Esto me hago cargo de lo que digo, y siempre terminaron los sacerdotes poniendo no su toque especial, su directiva, por lo menos eso pasa en América, y lo he vivido en carne propia. Así que bueno, ojalá podamos seguir avanzando en estos encuentros. Un abrazo para todos, veo muchas caras amigas. Adiós, de colores. De colores. Bueno, ¿alguien más que desee comentarnos, compartir? No sé cómo están ustedes trabajando en sus diócesis. Olguita. Yo comparto con lo que dice Osvaldo, y con respecto a lo que sucede entre escuelas, que ha habido un desconocimiento, de lo cual también nos hacemos cargo nosotros, me hago cargo yo, porque tal vez no entendíamos mucho, sobre todo porque cuando nosotros vivimos cursillos se nos hablaba de la escuela de formación. Entonces eso creo que nos llevó a que teníamos que tocar temas y a ahondar en distintos temas, en distintas, lo que fuera, digamos, del momento, qué sé yo, revisar Puebla, ya que éramos americanos, después Santo Domingo, después Aparecida, y toda a la luz de esos documentos. Y recién tengo que reconocer que las palabras de Osvaldo me hicieron luz, que el sentido de escuela es un poco el contexto que debiéramos de pensar, como la escuela de enfermería, donde uno está pensando, está viviendo lo que pretendemos ser, es decir, viviendo una mentalidad. Y yo recién tengo que reconocer, tal vez nunca es tarde para darnos cuenta, pero recién me doy cuenta de que a lo mejor ahí, para nosotros aquí, al menos en Chile, o en Temuco. Yo no puedo hablar del resto de las diócesis, pero la impresión que tengo de las veces que he estado es que en todas partes la cosa ha sido más o menos equivalente. Eso por un lado. Y a mí me parece estupendo poder volver, digamos, o poder darme cuenta. Ojalá muchos más nos diéramos cuenta de lo que recién Joaquín estaba diciendo, que es lo que tal vez nos hizo falta. Probablemente porque como cursillo fue exportado y no fue directamente desde Mallorca, entonces fue exportado a los distintos países y demás, después a las distintas diócesis de donde vino por primera vez. Entonces cada país le puso su toque, cada diócesis le puso su toque. Era algo que yo tengo que reconocer que también me hacía mucho ruido. Cuando a mí me decían hay que innovarse, hay que ir hay que ir según los tiempos. Y yo siempre decía, bueno, si yo tengo el Evangelio, ¿qué es lo que tenemos que saber?
lo más que puedo renovarle al Evangelio, a lo mejor es la forma de hablar. Por ejemplo, un español es más fácil que el Evangelio esté con el vosotros, y nosotros estemos con nosotros, ustedes, sois, o con la forma, digamos, de hablar propia del de España, y pudiera, entre comillas, pero como las traducciones de las Biblias son también dentro de América, yo nunca entendí por qué teníamos que renovar lo que estaba escrito desde siempre. Pero estas puestas al día te llevaban y finalmente te convencían, como alguien decía, unas verdades que te hacen, que se convierten en lo más peligrosas, creo que Osvaldo que se lo escuché, donde las verdades, que el conjunto de tantas verdades finalmente esconden muchas cosas. Y creo que ahí empezamos a fallarnos. Por eso es que me hizo mucho sentido el que Joaquín dijera que nuestro referente ha de ser Mallorca. Pienso que de ahí, para poder volver, tenemos que volver a conocer más de fondo. Yo he estudiado ahora, yo al comienzo, muchos de los documentos que vi ahí, de alguna manera a lo mejor los leí. A lo mejor tengo que leerlos exactamente con estos ojos nuevos que ahora estoy teniendo. No para provocar cambios, sino que para que se me abra un poco más el entendimiento. Así que, y eso tal vez va a tener que ser personal. Creo que a nivel diocesano, nosotros aquí en Temuco, la cosa no está demasiado bien porque hay una influencia, así, son muy influenciables y muy permeables a lo que desgraciadamente ha hecho el Secretariado Nacional, que también es parte del latinoamericano, y que ha sido, ellos han sido casi como, voy a decir una palabra fea, han sido casi como pulpos. Han extendido sus tentáculos para aprisionar a las personas. Y si uno dice algo contrario, entonces dice que no somos iglesia. Y que somos iglesia. Entonces, a mí mucho tiempo, durante años, bueno, estuvo como 3 años, lejos porque no sabíamos si éramos iglesia, no éramos iglesia. Yo siempre he dicho que quiero seguir al Señor, y a Él le digo que sí. Entonces dije, bueno, nos quedamos un poco en silencio y haciendo notar que no estábamos con lo que ellos presentaban. Unas ultrellas que se convierten en baile, tal vez como el baile que nos está presentando el Farid, no, eso es para los del grupo, en bailes, y yo no bailo mucho, entonces no entendía para qué lado, y creo que ya me fui un poco por el costado. Creo que tenemos que a lo mejor centrarnos en las ultrellas, hacer estas ultrellas donde podamos conversar, donde podamos entregar nuestra vida, y yo pienso que de esa manera podemos ser multiplicadores, porque aquel que está con la misma duda que teníamos nosotros, si nos escucha, yo estoy con la certeza de que pudiéramos, como si pudiéramos empezar a caminar, en la senda del Señor y en lo que el Señor regaló. Es decir, eso es lo único que a mí de repente me enoja. El Señor nos hizo un regalo, a través de Eduardo, una maravilla, y no somos a veces capaces, por estas torres de mando, a vislumbrarlo, a entregarlo, a mostrarlo, a vivirlo. A veces este regalo, yo encuentro que en algunas ciudades lo tenemos metido en el fondo del closet. No sé, esas son las cosas que me salen a mí, y que siento que por ese camino a lo mejor de la ultrella, de estos encuentros que estamos teniendo, al cual agradecemos con toda el alma, y también es un regalo del Señor. A lo mejor aquí está el signo de los tiempos. Aprovechemos esta tecnología, sigamos, aunque seamos unos pocos, y el Señor es el dueño del tiempo. Y tengamos los buenos referentes de colores. De colores. Fernando, Rafael.
Buenas tardes, queridos hermanos. Estoy muy Ella es mi mami. de compartir estos momentitos y te felicito, Joaquín, que nos animas, haces el esfuerzo por seguir siendo un testimonio de ese amor de Dios, de ese plan que todavía pienso que no culmina en ti y por eso has aceptado a dar esta charla en la escuela. Y bueno, mi cursillo lo viví por primera vez en el 2002. Tengo ya 18 años de cursillista y lo he vivido con toda mi alma, porque realmente no tienen idea de cómo hemos tratado de yo diría, en mi familia vivir. Todos mis hijos son cursillistas, la mayoría de mis hermanos también, que somos 10. En todo caso, he vivido desde una perspectiva de esa alegría realmente de haber sentido esa, yo diría, esa invitación del Señor para tener yo diría, ser ese instrumento también para invitar a otras personas a que vivan cursillos. Y desafortunadamente, no sé qué pasó, realmente hoy ya no existe cursillos aquí en Ambato mucho, realmente no sé qué pasó, yo pienso que en nuestro país en sí se dividió. Si nuestro carisma es, yo diría, traer o llevar a Jesús a los alejados, ahora nosotros mismos estamos alejados. ¿Qué pasó? Yo diría, preguntémonos qué estamos haciendo, ¿no? Porque a la final en el cuerpo del Señor somos una sola iglesia, es un solo cuerpo. Yo diría donde que uno solo esté herido deberíamos sentir todos. Entonces yo no sé, me encanta el carisma de cursillos, que a partir de una amistad realmente se vive esa gracia de Dios, ¿verdad? Yo sé que, y nos automáticamente somos ese testimonio para las personas que no conocen a Dios. Pero yo sí quisiera otra vez retomar, yo diría, esa alegría de vivir cursillos, ese encuentro con los amigos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo solo fui una sola vez como rectora de cursillos y fue una de mis más hermosas experiencias. Y yo diría, cuando yo preparaba, realmente vivíamos una amistad preciosa de un equipo que se iba a enfrentar, yo diría, a personas que no conocían, ¿sí?, al Señor. ¿Y qué pasó? Yo diría, ya no nos dejemos, yo al menos trato de, ya no nos dejemos influenciar justamente por los secretariados que están queriendo, yo no sé, manipular al movimiento, o yo no sé si habrá otros intereses. Como dice nuestro secretariado nacional, también está muy conectado con el Panamericano, creo que es, yo no sé bien de eso, pero en todo caso nosotros somos mayoría. Tratemos de unirnos, tratemos, yo diría, al menos los que quedemos con ese verdadero sentido, que somos un grupo de cristianos que hemos conocido al Señor y que queremos seguir en esa misión, impregnando esa palabra del Señor para que lo conozcan, siendo esos imanes realmente para que otros vivan la experiencia que nosotros hemos vivido. Porque cierto es, o sea, muchos, yo recuerdo, y eso es lo que a mí me asombraba realmente, que después de haber vivido un tan hermoso momento de esos 3 días que cambian las vidas de muchas personas, no haya un después, un seguimiento. Y eso ahí pienso que eso es lo que nos debimos haber un poquito preocupado o nos debemos preocupar para que realmente esa escuela continúe. Ahí sí yo no sé realmente cómo, porque mucha gente que va a cursillos no sabe mucho de Biblia. No sabe mucho justo de en dónde le ubicó el Señor, porque sabemos que esto es una diosidencia. La invitación a vivir un primer cursillo es el Señor que los lleva a través del instrumento de quien invita.
pero el que haya aceptado es un decir sí, aunque con un poquito de temor, pero lo vive. Entonces yo diría, esta escuela, yo no sé, debería tal vez generalizarse un poquito más con las partes más básicas de nuestra iglesia, porque yo viví un momento también sin antes, o sea, ¿qué diría? Tal vez entre los 10 años de haber vivido cursillos, en que no, éramos como una secta. Pues solamente hacíamos lo de cursillos y no asistíamos mucho a lo de la diócesis, y ahora me doy cuenta que todos tenemos que estar hasta cierto punto pegados a la iglesia, porque si no, ¿qué sentido tiene? Si nosotros amamos a la iglesia, por nuestro bautismo somos parte de esa iglesia y tenemos una misión todos, ¿no? Entonces yo diría, ahora pienso que todos los que están vivido una experiencia de dirigentes, ¿qué estamos haciendo? Eso nomás, perdón. Vengan todos a vivir al Ecuador, por favor. Vengan todos. Vengan todos acá al Ecuador, por favor. Juan Moragués. Hola, buenas noches. Bueno, estamos aquí, mi esposa y yo, que somos Francisca y Juan, pero yo solo quería, bueno, no es añadir, yo corroboro lo que ha dicho, todo lo que ha dicho Joaquín, porque él se basa en estos testimonios que creo que los conozco, que son los vídeos de Eduardo. Si son estos, vale la pena y animo a que los escuchen, porque es la manera en que Eduardo contestó a unas preguntas en Gerona, que no sé qué año era, y era que le pedían cómo era la escuela en Mallorca. Y vaya, nosotros tuvimos la suerte, tanto Francisca como yo, desde los 20 años, estoy ya como Osvaldo también, unos 40 años en cursillos, y vivimos, gracias a Dios, vivimos muchas escuelas con Eduardo. Y mi pequeña aportación es que la hacíamos semanalmente, porque, como ha dicho muy bien Joaquín, la escuela está un poquito en función de los cursillos, pero sobre todo, aquí en Mallorca la hacíamos en función de la Utrella del lunes. Hacíamos la escuela el jueves y el lunes había la Utrella. Y más que formación, era una reunión de los más entregados, los que tenían más tiempo, los que querían dedicar un poquito más a ayudar y a servir en el mismo plan que en el cursillo, cuando servimos la mesa a los comensales, a los cursillistas. Es un acto de servicio. ¿Que puede haber un rollo? Muy bien. ¿Que vale la pena que alguien nos dé una pincelada de teología o de esto? Vale, está muy bien. Pero la escuela sobre todo era el cuarto de las escobas. El cuarto de las escobas era el taller donde se preparaba la Utrella del lunes. Se preparaba la Utrella del lunes, se preparaba el próximo cursillo y se preparaban muchas cosas, pero era el cuarto de las escobas. No sé si... o sea, no era un puesto de mando, precisamente. Era al revés. Era el personal de servicio del hotel, que están allí en el sótano o donde sea, con las escobas. Este es el plan de servicio, para que la gente se encuentre a gusto. Y recuerdo muy bien esta actitud que ha dicho Joaquín, de Eduardo, que era uno más en la escuela, y nos animaba y nos repartíamos un poco las tareas, a quién avisar, a quién recordar, a qué cosa preparar. Y eso es muy importante, porque está en función, así como el secretariado está en función de los cursillos, la escuela está en función de la próxima Utrella y también de los cursillos, porque también se hablaba de precursillo. Había grupos, hacíamos grupos de precursillo, de postcursillo, el grupo de actividades, etcétera, etcétera. Pero era muy dinámico, en plan de servicio, no en plan de figurar, sino en plan de la gente que tenía más ganas de colaborar de una manera incluso anónima y no pasaba nada, pero vale la pena que se escuchen estos audios que ha dicho, o vídeos de Joaquín, porque son muy ilustrativos de cómo lo hacíamos. Y la hacíamos semanal. Aquí en Mallorca, estos últimos años, algunas veces la hemos hecho mensual o quincenal. Y pierde el fuelle de cara al lunes, a la semana siguiente. Y no es necesario que haya mucha gente y que sean dirigentes, muchos dirigentes, que sean personas que quieran colaborar. Uno dice, yo me cuido de encender las luces de la Utrella.
otro de yo me cuido de esto, yo me cuido de avisar de... Y era en este plan, y es maravilloso porque es bonito porque es la trastienda o entre bambalinas del teatro, y se veía así, y la hacíamos así en Mallorca, en ese estilo, no en plan poltrona, quien da un super rollo, no, ni muy teológico, porque cada uno tiene sus libros, y cada uno se forma y asiste a conferencias o a películas cuando él quiere y a las que él quiere. No puede ser de formación, porque deforma el espíritu ese de inquietud personal y de crecimiento personal que el Señor te da en el cursillo y a través de la amistad con personas que tienen el mismo carisma que Eduardo nos enseñó a todos, a muchos, a amar al amigo. Y de esta manera el amigo se sentía amado por el Señor a través de ti. Y esto es fantástico. Y este es el espíritu que creo que muy bien ha explicado nuestro amigo Joaquín, y le doy la enhorabuena y un abrazo muy grande desde Mallorca. Eso es para todos. Y enhorabuena por esto, ¿eh? Gracias, Dios te pague, porque sí, ha sido una luz. Bueno, yo siempre creo que cuando uno tiene la oportunidad de leer, sí se te abre un poco el panorama, pero realmente escucharlos a ustedes, el que cada uno cuente su experiencia, nos da más luces, ¿no? Yo siempre les animo a, pues yo soy de las que estoy ahí molesta a los demás para que vengan, para que entren y todo lo demás, pero yo creo, como ustedes lo dicen, ¿no? Ese es Cristo el que está llamando en cada momento, y yo tengo que sentirme alegre por ese llamado. A veces yo si me derrumbo, estoy ahí medio, con lágrimas, otras veces con iras, otras veces con sonrisa, pero yo creo que sí, o sea, como ustedes dicen, no es esta torre de mando. Yo creo que ni Cristo mismo quiso ser torre de mando cuando vino, y él tenía también su reunión de grupo y tenía también su ultrella y también tenía su escuela, creo yo. Cuando uno puede encontrarse con los evangelios, va viendo esto, ¿no? Entonces, qué bueno que ustedes nos puedan aclarar. Sí, evidentemente, como decía mi mami aquí en Ambato, pues siempre se lleva todavía con una estructura, en un clima de formación, casi siempre es de formación. Sea la reunión de grupo para leer un párrafo de la Biblia, o en la ultrella también alguien que pueda dar un tema, y en la escuela también alguien que pueda dar un tema. Y sin decir que esto esté mal, pues como lo dicen, ¿no? No es el objetivo para lo que estuvo planteado siempre. Y sin embargo, claro, eso nos provocó a nosotros. No fue difícil hacer el cambio. Cuando nosotros aquí en Ambato quisimos hacer el cambio, contamos con un buen grupo de dirigentes que, estudiando un poco sobre la mentalidad, la esencia, sobre esto del carisma, estuvimos de acuerdo y lo empezamos a implementar. Creo que nos faltó oración, creo que nos faltó rodillas, creo que nos faltó ese esfuerzo, ese ñeque, como dicen los colombianos, el de poder seguir ahí. Pues hoy, como ustedes lo cuentan, sí, nosotros tenemos dirigentes que somos los que estamos aquí casi siempre y estamos ahí, y como tú dices, Juan, somos las escobitas que estamos por ahí atrás, pero creo que nos hace falta organizarnos también un poquito más y conversar entre nosotros para poder saber quién prende las luces, quién barre, quién plancha, quién hace todo lo que tenga que hacer, ¿no? Pero sí, o sea, es muy grato saber que podemos estar unidos. Y bueno, cuando cambiamos el secretariado y lo hicimos mucho más reducidos con el permiso del obispo, y cuando estuvimos unidos con el obispo, creo yo que después de tantos años yo empecé a sentir un poco más de amistad y de amor a mis hermanos. Y claro, volver y retomar a lo mismo anterior de las estructuras, porque pues así lo colocaba el Nacional. Sí, claro, cuando tú vienes acostumbrado a este ritmo chévere, lindo, y encontrarte con estructura, te chocas, ¿no? Entonces eso a mí en lo personal, a mí me pasa siempre que yo soy piedra de golpe y golpeo, y entonces, claro, es simplemente abrir también el corazón, porque desde donde estemos podemos ir contagiando este carisma, y como muchas veces lo decimos en muchos otros lugares,
tenemos que ir contagiando. Si desde Mallorca se contagió, nosotros también podemos contagiar ese carisma viviendo, orando, pidiendo a los demás rodillas y uniéndonos entre todos. Ahora, como dicen, esto nadie lo para y es hermoso saber que ya todos saben manejar Zoom. En cualquier momento nos podemos reunir, esto es algo lindo, y poderlos escuchar a ustedes en varios lugares del mundo, es fantástico, ¿no? No sé si alguien más quisiera dar su apreciación, contarnos algo. Cris. Cristian. Ok, por ahí. Hola, ¿cómo están? Bueno, darle gracias primero a Joaquín. Voy a decir varias cosas. Lo primero, gracias Joaquín por este rollo que tú nos has dado, pero principalmente por todo el trabajo que hace tantos años nos estaba entregando a todos aquellos que hemos vivido un cursillo y que hemos ido empapándonos más del carisma fundacional a través de lo que tú nos has repartido en video, a través de algunos tips, como se llama ahora, ¿cierto? De expresiones, reflexiones que tenía Eduardo respecto a los inicios de este movimiento. Así que ese ha sido un gran trabajo. Qué bueno que Berito ahí lo compartió en la pantalla respecto de todo el trabajo que ha dado ahí Joaquín. Así que eso, lo primero, Joaquín, darte gracias por realmente todo este trabajo. Lo segundo que yo quería comentar era que respecto a lo que había dicho o había compartido Olguita, de lo que nos va sucediendo, y esto que no suene a tono de queja, porque de repente suena como que uno se está quejando y siempre está como diciendo, pucha, y siempre lo mismo, pero es la verdad. Una cosa que a mí me queda muy claro a partir de todo esto que ha estado ocurriendo es algo que más de alguna oportunidad Osvaldo no ha compartido, esta diocesanidad del movimiento. Sin embargo, cuando los dirigentes no hemos logrado comprenderlo, entonces surgen todas estas dificultades. Y eso, en el caso específico de nuestro país, cuando no logramos comprender que, nuevamente lo voy a reiterar, somos diocesanos, es un movimiento diocesano, y obedecemos mucho a las estructuras. Lo que diga el Secretariado Nacional. Yo lo que entiendo, aquí Juan, nuestro querido Juan Moragues, desde por allá de Mallorca, a lo mejor nos puede ratificar también esto, y Joaquín también, y los planteo ya para que después puedan responderlo. Yo lo que entiendo es que en vertebración de ideas, una cosa que plantea Eduardo, que hubiese un comité central para que coordinara cosas solamente. Pero pareciese que se malentendió esta situación, y hoy, como muchas veces se ha usado esta expresión, tenemos estas torres de mando. De hecho, no sé si en todos los países es igual, pero en nuestro país, nosotros con Marcela siendo presidente diocesano, nos tocó esta experiencia de participar en algunas asambleas nacionales, y lo que se hace ahí es dejarle tareas al Secretariado Nacional. Y eso yo creo que hay un concepto allí equívoco en forma inmediata, porque cuando las diócesis le dejan tareas al Secretariado Nacional, como ocurre, digo, en nuestro país, entonces el Secretariado Nacional se arroga ese derecho, es decir, bueno, las diócesis me dijeron que tenía que hacer esto, y hoy yo lo hago, y entonces empiezo a hacer lo que hay que hacer en distintas diócesis, dando yo cursillo, aunque a lo mejor no sea la persona, no sé si decir más idónea, no sé si es la palabra más correcta, pero no necesariamente puede ser el que tenga la mentalidad más clara respecto de lo que son los cursillos que intentan. Entonces, yo creo que por ahí en nuestro país nos hemos perdido. Cuando en la asamblea, y lo digo esto porque el próximo sábado, por lo que entiendo, en nuestro país hay elecciones de un nuevo secretariado nacional. Entonces, yo lo pedí por ahí también en WhatsApp, que oremos bastante para que puedan las diócesis finalmente ir tomando sus determinaciones, y ojalá no le asignen ninguna tarea al Secretariado Nacional. La única tarea que le asignan, que
puedan coordinar actividades, punto, no más que eso, para que las diócesis sigan tomando sus decisiones. Tal es así que hoy me comentaban, por ejemplo, que el secretariado latinoamericano hasta estaba pidiendo que en algunas diócesis por ahí pudiesen hasta ver los rollos de Chile. ¿Mm? Y entre eso, Joaquín, también plantearte una pregunta, la segunda, con lo cual termino. Aquí los rollos en Chile han tenido bastantes modificaciones. Tal vez los nombres de un periodo a otro a lo mejor no lo han cambiado mucho. Sin embargo, claramente tiene una diferenciación respecto, por ejemplo, lo que yo he conocido de los de Mallorca. Aquí recordemos que existe el rollo estudio de animación cristiana en los ambientes. No existe el rollo, existe el rollo Grupo de Estrella. Pero sobre todo en su estructura, hace poco fueron aprobados, entiendo, en una Asamblea Nacional por ahí. Entonces le hemos ido haciendo todas estas modificaciones precisamente porque viene de un mandato de las diócesis que querían, parece, cambiar los rollos. Eso es lo que no entiendo y allí, por eso te decía, Joaquín, también como una pregunta y también para Juan, desde Mallorca, que también nos puedan comentar al respecto estos cambios de rollos que existen. Eso, disculpa un poco el desorden que hice, pero quería plantear esas dos ideas fundamentalmente. Y lo tercero, antes, con esto termino así, es que esto ojalá depende mucho de nosotros que no se acabe. Depende de nosotros. Digo esto de las conexiones por Zoom. Hoy tenemos aquí a Juan desde Mallorca, a Joaquín desde Barcelona, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está bien? Estamos algunos de Chile, Osvaldo de Argentina, bueno, Ecuador mismo, Carlos desde Canadá, Techi desde Perú. Claro, bueno, de distintos lugares. Y esto es una maravilla. Pues yo con Juan no me habría contactado, sino porque hemos estado juntos en varias oportunidades en Mallorca. Unas conversaciones en La Figuera, o el curso el año pasado también estuvimos juntos. Y esto no habría sido posible escuchar algunos comentarios, algunas sugerencias, no sé, o indicarnos cómo lo hacen por allá. Entonces, ojalá esto, y depende mucho, reitero, de nosotros, que no lo perdamos. Va a ser fundamental. Eso. Disculpa lo largo, pero eso, me callo ahora. Está también José Greco de Argentina, un gran luchador por el carisma fundacional, compañero de ruta de hace 20 años en la lucha, o más en la lucha. Bueno, yo no sé, por alusiones, si Juan, ¿quieres decir algo? Juan Moragas. Bueno, pues bueno, a mí me gustaría, algunas que no recuerdo el nombre, me ha gustado descubrir durante el rollo también a Cristian, que también nos vemos en algunas otras altrellas nos encontramos. Me gustaría recordar el nombre de todos, porque cuando nos encontramos los cursillistas es un poco esto, ¿no? Es más lo que sabemos de la energía que está de Cristo en cada uno, sin exteriorizarla, sin saberla, pero que sabemos que es de Él. Y esto es la empatía que nos hace más cercanos y más amigos. Tengo aquí de observadora, que es curioso, pero es una sorpresa, porque tengo de observadora mi hija menor, Marina, que está con mi nieta, Romina. Hola, Romina. Hola, Marina. Un beso. Me gusta mucho que estés interesada en todo esto de cursillos, que de hecho hemos vivido en casa toda la vida, ¿verdad? Pero yo, o sea, lo que quería comentar, que esta referencia al documento de Eduardo que habla de la escuela, que estos vídeos que están ya colgados y activos en los dos blogs mencionados, pues efectivamente, él dice claramente que la escuela es para la Utrella y además yo solo he podido hablar de lo que he vivido.
Entonces, bueno, no sé, las preguntas que me hacía Cristian, me parece que ha hablado, no sé, respecto a los rollos de uno de los temas, ¿no? A mí, o sea, yo os advierto de que en la escuela de Gerona ya os he dicho que entré a los 24 años. O sea que no soy ni de Mallorca ni de la primera hora. Soy de la segunda, aunque he cobrado lo mismo, como cada uno de los que estamos aquí, el mismo salario. Pero está tan bien atado, o sea, yo también lo he ido descubriendo. O sea, yo os comparto en una asamblea del secretario nacional que asistí en Madrid, cuando vinieron Eduardo, luego he visto en algún escrito publicado en algún libro de FEMA, que el acompañante de Eduardo era Radón, yo no me acordaba. Pero sí que fui testigo de cómo él defendía los cursillos que mixtos no eran cursillos, que o sea, ciertamente se burlaron de él, no hicieron caso de sus palabras, ¿no? Y en aquel momento yo no lo comprendía. O sea, en el pasillo yo le preguntaba, pero Eduardo, ¿por qué? Que me encuentro consigo mismo, la persona consigo mismo. Entonces, también lo he ido descubriendo poquito a poco, esta mentalidad, esta cosa, que esto no es obstáculo para fiarnos del Señor y fiarnos cómo nos puede ir llevando dentro del movimiento de cursillos, ¿no? Pero ahora no me acuerdo por qué decía esto, porque estos lapsos a veces te pasan a los 83 años, ¿no? Pero quería decir de que es muy importante este documento de Eduardo con estos 6 vídeos, porque allí los 3 últimos vídeos explica cómo hacen ellos la escuela en Mallorca. Porque si bien yo he dado el testimonio de 3 escuelas que he conocido, pues de hecho, dentro de la mentalidad, yo creo que se tiene que adaptar con las necesidades de aquella comunidad, de aquella diócesis, conservando naturalmente la mentalidad. Y bueno, y nada más. Si hay alguna otra pregunta, la otra cosa que nos ponía Cristian, no lo recuerdo cuál era, me ha hablado de los rollos, no sé si ha hablado de 2 preguntas. Vale, vale. Sí, está bien. Era eso fundamentalmente, Joaquín. Y Juan, no sé si Juan quería añadir algo más. Bueno, un abrazo a José, sí, que nos vemos ahora muy a menudo. También. Sí, solamente una cosita. Como veo, y además me pongo en la piel vuestra, que en Sudamérica y en otros lugares habéis tenido y tenéis muchos problemas con las estructuras, con las jerarquías, con los, bueno, etcétera. Y me pongo en vuestro lugar y es terrible, tiene que ser terrible. Pero recordando un poco la manera de ser y de hacer de Eduardo, nosotros estamos en la base. Hay mucho trabajo por hacer. Los que están arriba en las poltronas, que se peleen entre ellos. No es nuestra lucha. Nosotros tenemos mucho que hacer aquí. Fantástico, que no nos despistemos con las tonterías de arriba, que hay mucha gente que necesita ir a un cursillo, que necesita de nuestra amistad en Cristo, reuniones de grupo. Hay gente que está sola en algunos pueblos y no pueden hacer reunión de grupo, y ahora tenemos el Zoom. Es una maravilla esto que tenemos ahora, porque ahora, precisamente ahora, es una excusa enorme y muy buena para poderle recordar a alguien, oye, te hablé de una cosa, pues mira, ahora aprovecho para hablarte, ya que no nos podemos ver, al menos te lo digo por Skype o por Zoom o por WhatsApp, que existe esto. Cuando quieras, cuando nos abran que podamos hacer el primero, yo te aviso. Hay mucho trabajo, podemos poner una cantidad de gente, de amigos nuestros, que ya les hablamos en algún día en la lista de espera para el próximo que haya de hombres o de mujeres. O sea, hay un trabajo enorme y yo no me planteo para nada perder ni un minuto ni con aquel arzobispo, ni con aquel movimiento de allá arriba, ni con el otro entramado o estructura de allá. Es un tema de ellos. O sea, lo nuestro, yo creo que Eduardo diría es, tenemos tanto trabajo que hacer por aquí que no vamos a perder tiempo. Ya se arreglarán ellos.
no sé, era mi pequeña, mi opinión, es para que nos liberemos un poco de esta, es que es un agobio, y disfrutemos de toda esta gente que ya hemos empezado una amistad normal y corriente, que esta amistad pueda desembocar en amistad cristiana. Y hay muchos cursillos por hacer, hay mucha gente que tiene ganas tiene necesidad del Señor, y no podemos estar perdiendo tiempo en otras cosas. No sé, es mi opinión, perdona que me haya enrollado, pero disfruto de comentarlo. Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecerles a todos muchísimo. Le agradezco mucho a Dios por la oportunidad que nos haya dado de este encuentro tan hermoso. Les agradezco a todos ustedes. Muchísimas gracias, Joaquín, por estar aquí. Muchísimas gracias por abrirnos tu corazón. Y gracias a todos, porque sé que en todos encontramos muy buenos amigos. Muchísimas gracias con los que nos encontramos cada semana y con los que nos vemos de vez en cuando también. Un beso grande, un abrazo. Y bueno, que Diosito nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que en esta semana y en las próximas semanas, meses y años, que nos sigamos viendo y nos sigamos abrazando virtualmente. Que Dios les bendiga. De colores. Muchas gracias, de colores. De colores.